Gracias por estar conectados. Puede tomar su lugar. Gracias por estar acompañándonos, por estar con nosotros. Recuerde que estamos iniciando un nuevo año. Ese es el primer servicio. Debemos estar bien alegres. Amén. Sabemos que Dios tiene promesas para nosotros y esa promesa no solo es de guardarnos, cuidarnos, protegernos, también hay promesas donde nos vamos a tomar para tener una visión clara de qué hacer este año. Así es que la palabra que el Señor nos ha dado para este año es la siguiente. Vamos a ver que aparezca. Ya está viniendo. Ahí está, renovando nuestro entendimiento. Faltó el redoble. Así que todo este año vamos a estar hablando de renovar nuestro entendimiento. Ya muchos de ustedes han venido en esa secuencia este año a través de los talleres, se han dado cuenta tal vez en la prédica que ya estaba apuntando hacia allá. Bueno, no es porque lo hayamos hecho a propósito, sino porque creo que Dios tiene muy bien el plan y sabía lo que venía. Se ve que íbamos a estar viviendo un 2021 como estamos viviéndolo. Y si no renovamos nuestro entendimiento, vamos a tener acciones similares y la gente, por ende, va a tener la tendencia a sucumbir. Pero la iglesia de Dios permanece. Mientras otros viven en oscuridad, nosotros vivimos en la luz. Mientras la gente está temblando de pavor, nosotros estamos alegres. Mientras la gente no sabe a dónde va, nosotros tenemos claro el camino. Entonces, date cuenta que esto solo es posible por renovar nuestro entendimiento. Amén. Y recuerda que nosotros como iglesia y los pastores, la familia pastoral, siempre les estamos enseñando que tienen que usar cubrebocas de favor, que no estén saliendo nada más por salir. Eso es algo que lo hicimos desde un principio. Le dijimos, usen cubreboca, nos dijeron aún en gobierno que teníamos que tener un protocolo para que la gente pudiera entrar y lo cumplimos. Que hoy día no podemos tener gente aquí de manera presencial, no es por causa de nosotros, en realidad creo que es la gente que siguió haciendo fiestas, sus bodas, sus 15 años, había mucha gente reunida, había mucha gente comprando en las tiendas, parece que se les iba a acabar el producto. Y se metían, ¿verdad? Ya no caben y se sigue metiendo la gente. Vamos a ver en Reyes ahora, la gente va a andar buscando sus juguetes. Y después va a estar llorando y por un juguete de 500 pesos, 1000 pesos, si bien le fue al niño, va a estar llorando que el abuelo se le murió y tuvo que gastar más por la caja y todo el entierro. O sea, esa es la realidad. Y después están llorando y nos mandan mensaje, pastor, ore por mi fulanito, sutanito, el abuelo, el tío, el primo, tengo un amigo, el amigo de un amigo. Bueno, a ver, ¿por qué se enfermó de COVID? Y muchos ya no me contestan. Digo, por estar en su casa resguardado no lo creo. Así que todo es sabiduría. Sé que hay gente que dice, ¿y él por qué no usa COVID? Para empezar, no usa, cubrebocas, le va a dar COVID. Oye, para empezar aquí tenemos bastante distancia. Para empezar, para seguir mi fe no es tu fe. Cuando tengas mi fe puedes hacerlo. Cuando hagas los milagros que hago, cuando levantes una iglesia que tengo, cuando tengas la revelación que tengo, los dones que tengo, entonces no lo uses, sino mejor úsalo. ¿Sí me estoy explicando? Pero a pesar de eso, en la calle, hoy que me vine caminando de casa, traía yo mi cubrebocas. ¿Por qué? Porque es por los débiles de la fe que lo uso. Porque siempre va a haber un débil que dice, ¿y por qué él? Bueno, si tú no puedes, no tienes la fe, úsalo. Pero aún insisto, por los débiles de fe, nosotros, Comunidad Cristiana Sin Muros, vamos a usar cubreboca. Amén. Pero eso quiere decir que si en tu casa recibes gente que no vive bajo tu techo, él tiene que entrar con cubrebocas y tú úsalo también. Sé responsable. Amén.
que llegó el del agua, que llegó el que reparte el pollo, que llegó la que vende pasteles, que llegó el que lleva el delivery. Bueno, pues eso, cuando llegue tú sal con cubrebocas. Y si él tiene que entrar a casa, que entre con cubrebocas. ¿Me explico? Cuídate, porque si no ya que te enfermes vas a estar pidiendo oración. Ese es el gran problema, eso es real. Así que vamos a empezar, vamos a entrar en acción con la prédica. Deme chance, ya vi la hora. Bueno, el tema de hoy es hijos, discípulos o hijos discípulos. ¿Qué eres? ¿Hijo o discípulo o hijo discípulo? Porque hay gente que es hija, y eso es cierto, y qué padre que sean hijos, pero los hijos no necesariamente son discípulos, ni los discípulos necesariamente son hijos. Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Vamos a ver qué es. Perdón, un discípulo, ser un discípulo es seguir a su maestro y reproducirse o reproducir las enseñanzas de su maestro en otro. Observa, esto es bien importante. Si tú eres un discípulo, tú has aprendido las enseñanzas de un maestro. Al aprender lo que el maestro ha enseñado, has aprendido técnicas, has aprendido formas. Y eso mismo es lo que tú vas a replicar. Y al replicarlo, tú no te estás replicando, estás replicando al maestro. ¿Sí me sigues? Cuando tú le enseñas a otro lo que tu maestro te enseñó, tú no le estás dando de tu conocimiento, estás dando el conocimiento que adquiriste de tu maestro. Y entonces es cuando la honra también es para tu maestro. San Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa esto bien importante. Ahora dice Jesús: se me ha dado toda autoridad. Y como se me ha dado toda autoridad, yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos. Y ahora bien, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, vayan y hagan discípulos. Enséñenle a los nuevos discípulos lo que yo les he dado. ¿Te das cuenta? Cuando tú le enseñas es lo que te dio otro. Por ello, si tú realmente eres discípulo, tú vas a haber entendido y comprendido que debes estar a los pies del maestro. Si tú no estás a los pies de un maestro, tú no eres discípulo de nadie. Si no estás ahí, difícilmente vas a lograr tener éxito. La gente que estudia una profesión llega un momento en que se tiene que tomar de un maestro, ya sea que vaya a hacer sus prácticas o estadía, ambas cosas. Va con alguien y lo toma como maestro para que ese maestro vierta su conocimiento, aunque éste estudió y tiene la teoría, pero no tiene la práctica. Y en la práctica hay mucha más información que en la escuela no te dan. Hay mucha de la escuela que está obsoleta, mucha que no te sirve, y hay mucha que te va a dar ese maestro de la vida diaria. ¿Sí me sigues? Y si tú no estás a los pies de alguien, vas a cometer infinidad de errores, descalabros, te va a costar dinero, te va a costar mucho dolor emocional, psicológico. Y cuando ya estés viejo, tú vas a decir, wow, le quiero enseñar a alguien. Y normalmente aquí entran los hijos. Y cuando le quieres decir al hijo cómo se tiene que comportar en la vida, el hijo dice, ay, eso era en tus tiempos, papá. Hoy ya no. Y entonces el hijo vive la misma historia, descalabros, problemas, horrores. Y cuando llega viejo dice, le quiero enseñar a mis hijos.
Y se repite la historia una y otra vez, hasta que alguien rompa ese esquema. Y es entonces cuando alguien decide ser discípulo y aprende. Y dicen los viejos, escarmienta en cabeza ajena. Pero cuando quieren escarmentar en la propia, les queda toda chipotuda y no escarmentaron. Esa es la realidad. Pierden dinero, pierden familia, pierden esposos, pierden novio, pierden trabajo, pierden todo. Esa es la realidad. Necesitamos entender que cuando esto está caminando, nosotros también nos estamos moviendo. El mundo no está quieto, el mundo siempre está avanzando, todo está avanzando, todos son ciclos que se abren y se cierran. Les decía yo, estamos ahorita al principio de un nuevo ciclo, pero cada día es un ciclo, cada semana, cada mes, cada año, se abre y se cierra todos los días. Un discípulo es aquel que conoce las técnicas de su maestro, le sigue de cerca, quiere ser como él, lo imita. Para que el discípulo realmente quiera ser como su maestro, tiene que honrarlo, tiene que valorarlo. Si el discípulo no honra lo que el maestro hace, no reconoce la sabiduría, no reconoce la autoridad, no reconoce los dones, los talentos, si hablamos de un pastor, de un mentor, de un líder, no reconoce el esfuerzo, la sabiduría, hablando de un padre, de una madre, de los abuelos. Si no reconoce eso, nadie va a querer estar a los pies de ese maestro. ¿Sí me explico? Tú vas a querer estar a los pies de ese maestro cuando reconoces. Por eso les decía yo también hace no mucho, y hoy lo he repetido, cuando tú sabes que tus papás con menos información que tú lograron más, tú deberías de reconocer eso y decirle cómo es que lograste eso. Digo, porque los padres lograron su terreno, y luego todavía hay quienes lograron un terreno grande y le repartieron a cada chamaco. Y hoy dicen, ay, es que es más difícil. No, lo que pasa es que tu papá sí trabajaba, no perdía el tiempo en el celular. Ay, de que no tenía, pues gloria a Dios que no tenía, por eso hizo dinero. Tú lo que tienes es celular y pierdes el tiempo y no tienes dinero. Tú decides. ¿Sí me estoy explicando? Hablas con 20,000 gentes y eso por decir, a veces son 3. Y pierdes tiempo con uno, duro y duro, y estás, hable y hable, mensaje y mensaje. Tu papá estaba estudiando, estaba trabajando, estaba haciendo dinero. Gran diferencia, ¿no crees? Y si tú vas y le preguntas, papá, ¿cómo le hizo? Pues trabajaba. ¿De qué horas a qué horas? Te vas a dar cuenta que tú no trabajas, le haces al cuento. ¿O no? Porque quieren trabajar bien poquito, en tratar de salir temprano. Y los papás trabajaban desde bien temprano, de madrugada hasta tarde noche. Y ahí están los resultados. Lograron más. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando tú honras eso, entonces tú sabes qué hacer. Sabes que quieres imitarlo, sabes que lo que él te dice, levántate temprano, te estarías levantando temprano. No seas flojo, sabes que te lo está diciendo por tu bien. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, sabes que lo está diciendo por tu bien. O en caso contrario dice, pues no quieres ser discípulo, hágase para allá, solamente yo sigo avanzando. Un discípulo hace suya cada enseñanza recibida, la practica, porque sabe que es la única forma de llegar a ser como su maestro. Les he dicho muchas veces, una de las cosas, ejemplos claros que tú vas a saber, bien en una película, incluso ve una película de estas de artes marciales. Ven que ahí está el maestro y el alumno, el discípulo, siempre va a estar practicando bien temprano. El alumno que sobresale entre ese grupo es el que se levanta bien temprano y se acuesta bien tarde, practicando. El gran problema, insisto, que la gente hoy quiere un milagro. No le dice, oye pastor, oiga coach, oiga mentor, líder,
¿Cómo le hago para adquirir esos dones, esa sabiduría? Dice, ore por mí para que Dios me dé. No, lo que tienes que hacer es levantarte temprano, leer cuando menos 4 libros al mes, sacar buenos resúmenes, estudiar 2, 3 diplomados en 6 meses, cada 6 meses, estar estudiando certificaciones, estar meditando y estar haciendo talleres para cada 4 meses estés abriendo 2 o 3. Todo eso. No se podrá que me ponga su manita y se me pase todo, porque la gente es lo que quiere nada más. En lugar de pagar el precio, solamente quiere que se pase, que Dios le dé milagrosamente las cosas. ¿Me están siguiendo? Por eso el verdadero discípulo lo que hace es que hace suya la enseñanza recibida, y la mejor enseñanza es cómo lograste eso. ¿Cómo adquiriste ese conocimiento? Estudiando. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te acuestas? Pues, ¿cuándo duermes? Y entonces el maestro te diría cómo es su estilo de vida y tú harías eso y obviamente llegarías a esa posición. ¿Sí me estás siguiendo? El discípulo valora a su maestro y sabe que cada logro del maestro no es obra de la casualidad, no es un milagro, es obra de la disciplina y la constancia. Jesús mismo fue disciplinado. Él se sujetó a sus padres, él vivió sujeto a su padre y a su madre, eso dice la Escritura, y crecía en autoridad, en conocimiento y en estatura, dice la Escritura. Así que cuando tú también eres disciplinado, tú empiezas a tener un crecimiento, porque cada algo que se te pida hacer es para tu crecimiento emocional, mental, de conocimiento y aún físico corporal. Todo tiene que ver, todo va envuelto ahí. Aquí vemos el ejemplo de alguien, de un coach o un entrenador, que está entrenando a la muchacha. Cuando tú vas a un gimnasio, si no tienes a un mentor que te diga cómo hacer los ejercicios, lo que puede pasar es que te lastimes. Te lastimes un músculo o hasta te quiebres un hueso y ya no puedas más hacer ejercicio. El otro día estaba viendo un video donde uno levantó un peso que no soportaba y fácil eran como 250 kilos y se le cayeron en la mera nariz. Eso se vio grotesco. Pero ¿por qué se atrevió a hacer eso? Porque creyó que era fácil y porque no había un mentor que le dijera, no puedes soportar eso, empieza con menos, y que le enseñara. Y hay mucha gente que la vida se le cae 250 kilos todos los días por su orgullo, su soberbia, vanagloria, y está maltratándose la vida, emocionalmente se está maltratando, y todavía no dicen, no son capaces de decir, está bien, no puedo, no conozco la vida, tú estás más viejo, enséñame. ¿Sí me explico? Tienen que aprender a ser humildes, porque el que quiera ser el mayor, hágase el menor. ¿Se da cuenta? Eso es humildad. Y Jesús lo está enseñando. Pero un discípulo, por mucho que siga al maestro, por mucho que esté a los pies del maestro, un discípulo no es hijo. Dile al que está a un lado, no es hijo. Dile más fuerte, un discípulo no es hijo. Un discípulo no va a ser hijo. Tiene que cumplir algunos requisitos para poder ser. Observa esto. Un hijo, hasta el día de hoy, nace de un padre y de una madre. Digo, no nos han todavía las noticias dicho que se casaron 2 hombres y a uno de ellos le nació el hijo, que el uno quedó embarazado. O que se casaron 2 mujeres y que una embarazó a la otra. Todavía no pasa eso. No sé si algún día logren con tanta cosa.
Porque no se vale el trans, se vale, hey, si nacieron mujeres, son mujeres, a ver si es cierto. ¿Sí me estoy explicando? Hasta el día de hoy, un hombre necesita de una mujer o una mujer necesita de un hombre. Así que hasta el día de hoy nacemos de hombre y mujer. Amén. La experiencia nos dice que el hijo sabe que tiene amor de sus padres, perdón, provisión, a pesar de los errores del hijo. Y por lo tanto, el hijo siempre va a tener la tendencia de regresar a casa. El hijo no importa, si el hijo se sabe hijo, no importa que lo haya regañado papá. El hijo que se sabe hijo, nunca dice me voy a ir de la casa. El hijo que se sabe hijo, no dice no sé por qué te tuve como papá o mamá. El hijo que se sabe hijo está ahí. El problema es cuando dejamos de sabernos hijos, cuando ya no nos sentimos hijos. ¿Sí me explico? Es cuando decimos no sé por qué estoy aquí, no sé por qué nací de ustedes, no sé por qué tú eres mi papá, pero ese ya no se siente hijo. Ese ya no se siente hijo, sino porque estaría pensando en que su papá ojalá se muriera o que no existiera o él irse y no ver jamás a su papá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando tú te sabes hijo, sabes que va a pasar, tal vez, ojalá y no, pero podría pasar como el hijo pródigo, el de la Biblia, que le pidió al papá todo el dinero que le correspondía, fue, se lo gastó y cuando ya no tenía ni para comer, que casi le quita a los marranos su comida, se acordó que el empleado más pequeño, el más pobre de su papá, comía mejor que él. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, voy y le diré. Y le voy a decir que aunque sea como uno de sus empleados, me reciba. Porque sabía el corazón del Padre. ¿Sabes por qué conocía el corazón del Padre? Porque había sido hijo, porque había estado de cerca, había escuchado muchas veces a su papá hablar y actuar con bondad, aún hacia los empleados, y por eso dice él, cuando estaba afuera, iré con mi papá, o sea, sí me va a recibir. Porque un hijo sabe eso. Porque hay cosas que se le revela al hijo, pero no al empleado. ¿Sí me sigues? Entonces, ser hijo te da identidad. Cuando tú eres hijo, tienes identidad de hijo, pero tienes la identidad del padre también. San Juan 21:15 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Y vienen las preguntas, pero observa esta parte, había tantos Simones ahí que para que quedara bien claro a quién le estaba hablando, le dijo, Simón, hijo de Juan, para que no hubiera que respondiera algún otro Simón. Es como hoy día aquí en México que hay un montón de Guadalupes, ¿verdad? Un montón de Marías, de Juanes, ¿o no es cierto? Juan, y voltean como 10. Mari, y voltean como 20. Se para el mariachi en la calle y le canta una canción a María y salen 10 Marías. Bueno, allá hay nombres comunes, Judas, Juan, José, había nombres comunes también, y entre ellos Simón. Y por eso le dice Simón, hijo de Juan, para que sepas a quién me estoy refiriendo y tú sepas que te estoy hablando a ti. ¿Sí me siguen? Tienes la identidad cuando tú sabes que eres hijo y sabes que tu papá tiene cierta autoridad, ganó cierto prestigio, lo reconocen por algo, tú dices, ese es mi papá. Y cuando dice alguien, oye, bueno, ¿y tú cómo te llamas o de dónde vienes? Tú orgullosamente puedes decir, bueno, mi papá es fulano de tal.
Ah, ¿a poco tu papá? Entonces tu abuelo es fulano, sutano. Ah, sí, esos son mis abuelos. ¿Y tu tío? Entonces eres de la familia fulanita de tal lugar. Sí, de allá vengo. Y lo dices orgullosamente porque te da una identidad. Ah, también es cierto que a veces no te agrada la identidad que te dan ellos y dices, bueno, sí, lastimosamente ellos son. ¿No es cierto? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué quieres que digan tus hijos de ti? Porque tú ya no puedes cambiar lo que digan de ti hacia tus padres, pero sí puedes hacer la diferencia lo que digan de tus hijos con referencia a ti. ¿Y me estás siguiendo? Tú puedes hacer la diferencia, renovar tus pensamientos y que cuando tu hijo vaya con una muchacha y le hable y sale el suegro y si es enojón y sale con la resortera mínima, yo me compré 3 apenas, por si una falla están las otras 2. Y sale y le diga, ¿y tú qué quieres con mi hija? ¿Tú quién eres? Ah, pues fíjese que mi papá es fulano, mi abuelo es sutano, y puedas tú tener una referencia y decir, ok, te doy chance, a 10 metros de distancia le puedes hablar. ¿O no? Por eso del COVID. Pero si tú ves y dice, a ver, ¿quién es? Ah, soy fulano de tal lugar, y sabes que su familia es de lo peorcito, le dices, a 100 metros de distancia. Amén. Entonces, date cuenta, porque eso te va a dar identidad, porque eso le va a decir a los señores de qué familia procedes. Y hoy, di conmigo, hoy, y aparecemos aquel cuate, ¿verdad? Que decía, hoy. A ver, otra vez conmigo, hoy. Sabemos que la neurociencia dice que tus abuelos te heredaron todo lo que son. Así que si el muchachito ese, su padre era alcohólico, borracho, drogadicto, su bisabuelo, si eran galleros, si eran montadores, lo más probable es que tu hijo lo sea. Papás quieren que su nieto sea eso. Entonces le van a decir a la muchacha, ese no. Porque no quiero tener un nieto que ande haciendo esas averías. Hola, ¿cómo ven? Ya viene en el ADN, no lo va a poder cambiar. A no ser que renueves tu pensamiento. Acuérdate todo este año. ¿Cierto? Amén. Pero ya tiene una identidad y tienes que trabajar sobre esa identidad. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, no se trata de primero Dios no va, porque el religioso hace eso, primero Dios no. No, aquí tenemos que ser conscientes de la realidad y trabajar en eso, porque si no, no va a haber nada. Ser hijo te da cultura y educación. Hechos 7, 20 al 22. En esos días nació Moisés, un hermoso niño, a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Habla de padres de sangre. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Recordemos que iban a matar a los primogénitos. Lo pusieron en un cesto y lo echaron al río. Lo encontró la hija de faraón y dice que lo crió como su propio hijo. Imagínate, o sea, esa cosa tan grande. Primero era alguien del pueblo, pero había nacido esclavo porque eran esclavos. Pero ahora era el nieto de faraón. ¿Te imaginas de dónde a dónde pasó en un instante? Ahora lo está criando como su propio hijo, como alguien de la nobleza en ese lugar. Yo no sé si tú estás captando eso, pero aun cuando tú formas parte de una familia espiritual, antes pertenecías a la plebe, ahora perteneces a reyes y sacerdotes del reino de los cielos. Wow, ¿te imaginas? Sí, yo también pasé por eso. Yo también cuando me recogió el primer pastor, y él dijo esto, en esos días nació un hermoso niño. Bueno, ¿yo qué culpa? Pero pregúntenle a mi mamá si no es cierto. Ahorita nos está viendo.
Ser hijo pone en tus manos el renombre de tus padres. Ser hijo pone en tus manos el renombre de tus padres, su cultura y educación, pero no garantiza que la tomes. Eso depende de ti. Tú puedes ver que tu papá natural, de carne, logró esto, tuvo esta sabiduría, tu mamá tuvo esta sabiduría, tuvo esta destreza, estas habilidades, que tu mentor tuvo estas habilidades o las tiene, que tu líder, que tus pastores tienen estas habilidades, dones y talentos, y lo tienes ahí en tus manos, pero depende de ti si lo tomas o no. Tú puedes decir, no, yo también puedo, yo también lo voy a lograr por aquí solo. Si él pudo, yo puedo. Está en tus manos, de ti depende. ¿Sí me estás siguiendo? Si lo tomas o lo dejas. El hijo discípulo, esa es la diferencia. Recuerda, el hijo no necesariamente es discípulo, porque hay hijos que solo viven como hijos. Como cuando nacemos, lloras porque quieres de comer y la mamá te da pecho y eso bien te fue, si no el biberón, tómala. Dicen que algunos estaban tan feos que les dieron la espalda, pero bueno, pobres, ¿verdad? Pero les dan pecho, ok, ahí está. Llorabas, te cambiaban, llorabas, te hacían eruptar. Hay gente que sigue llorando a los 20, 25, 30 años. Y ahí va papá corriendo, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué te doy? ¿Qué esto? Y el otro llora. Y ahora ya a veces no es el papá, es la esposa o el esposo. ¿No es cierto? Y siguen llorando, siguen siendo hijos. Y por eso buscan a una persona que parezca papá. Se abandona, mandona como su mamá, porque quieren seguir siendo hijos. Y si no, por eso le dicen, ¿y tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Pues ahí como tú digas. Y ninguno se decide porque los dos son hijotes. Piénselo, ahí los dejo de tarea. Pero el hijo discípulo no se conforma con ser hijo. Ahora bien, un hijo discípulo es aquel que valora, honra lo que su padre es, tiene, sabe, hace, de tal manera que no se conforma con ser hijo, sino que ahora que es consciente, abrió su entendimiento, abrió sus ojos, observó al papá, a la mamá, observó a sus mentores, a sus líderes, ahora es consciente de quién es su padre o su mentor, desea ser como él. Es entonces que se convierte en un discípulo. Ahora dice, yo no quiero ser más hijo, no quiero solo que me dé dinero, no solo quiero entrar a casa y que haya luz y prendo el apagador o lo apago, apago la luz, prendo la tele, enciendo el boiler, pero no sé de dónde sale dinero para pagar todo eso. ¿Sí me sigues? Ahora el discípulo dice, quiero saber cómo le hace mi papá para administrar todo esto. ¿Cómo le hace para que todo este gasto esté fluyendo? Porque quiero aprender a hacer eso, porque quiero lograr esto y más. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces se convierte en un hijo discípulo y le pregunta, papá, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo administras? ¿Y cómo organizas tus pagos? Y se convierte en un discípulo. Deja de ser solo hijo. Ahora es un discípulo. ¿Sí me está siguiendo? Y ahora va a aprender realmente. San Juan 12, 49 al 50 dice, yo no hablo con autoridad propia, el Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús mismo está enseñándonos, hey, yo no te vengo a hablar por mi propia palabra, lo que el Padre me dijo, qué voy a decir y cómo, yo lo hago. Pero la gente de hoy es bien necia. Dese cuenta. ¿A quién le tocó todavía que su papá le dijera o su mamá, vas a la tiendita y le dices, dice mi mamá, y hay quienes todavía llegas, tocas y saludas. Y le dices, buenas tardes, señora fulanita. Y le dices, dice mi mamá que si me puede dar esto y esto y esto, y luego viene ella a pagarlo. A ver, repítemelo. Y si te equivocabas, no, así no te dije. A ver, y te lo vuelve a decir. ¿A quién le tocó eso? A mí sí. Qué bueno. Y tenías que decirlo así, ¿no es cierto?
Hay de ti que dijera la de la tienda, vino su hijo y no me saludó. No, hombre, no te la acababas. ¿No es cierto? O sea, eso es real. Hoy los chamacos no saludan, trompean. Y eso si bien nos va a los viejitos, ¿verdad? O sea, dice cuenta. Porque tú no les di saludas, hola, buenas tardes. No dijeron nada. Lo pensaron, mandaron el email en su cabeza. Porque luego cuando le dices, responde, te respondí, dices tú, no te escuché, no me llegó el mensaje. O sea, date cuenta, pero Jesús, ¿qué dijo? Quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Aprende, solo si eres discípulo. ¿Vamos bien? 50. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, por eso digo, todo lo que el Padre me indica que diga. Observa, si yo estoy consciente de a dónde voy con la enseñanza, yo la voy a seguir. Para yo estar consciente de a dónde voy con la enseñanza, tengo que observar al que me va a enseñar. Y Jesús dijo, si yo he visto que el Padre de la nada creó todo esto, de lo que no es, de lo invisible, hizo todo lo visible. O sea, si Él me dice que yo vaya a la tierra y les diga esto, yo lo voy a hacer. Si tú has visto que tu papá, tu mamá ha logrado algo, que tu mentor, tu líder, tu pastor ha logrado algo, entonces tú tendrías que tener este mismo pensamiento. Y luego entonces, si tu pastor, tu mentor, tu líder, tu papá te dice, las cosas se hacen así, ¿cómo se hacen? Pues así. Ay, pero ¿por qué entonces hazle para allá, mira, hazle como tú quieras y a ver cómo te va y ya después vienes. ¿O no? ¿Qué quieres? Así funciona la vida. Y por eso la gente se lastima tanto. Un hijo discípulo recibe la gloria del Padre. Es que les hago así. No me quiere dar vómito, que me pongan la que sigue. Regrésame la anterior. Oye, eso fue 20 atrás. Dice, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Observa, si tú haces algo y la gente te pregunta, ¿y dónde aprendiste? Y tú dices, bueno, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, en la escuela bíblica me enseñó el maestro, o mi mentor me lo enseñó, o el pastor lo predica, tú das la gloria. Y cuando van con tu papá, van con el maestro, van con tu mentor, van con tu pastor y dice, oiga, usted lo que enseña a fulano de tal es muy bueno, regresas la gloria. ¿Cómo? Diciéndole, bueno, pero es que él es inteligente, él es disciplinado, él sí pone atención, él sí sabe escuchar, él merece eso. Entonces, date cuenta, alguien le da la gloria a uno de más arriba y él regresa la gloria. Pero si el de abajo hace puras averías, y de pronto, ¿hijo de quién eres? De fulano. Y van, ¿a poco su hijo es fulanito? El que va reprobando en la escuela. Su hijo es fulanito, el que en la iglesia dice gloria a Dios, pero allá anda haciendo puras averías. Ese va a su iglesia, sí, pero es bien cabezón, por más que hablo con él y no entiende. ¿Qué gloria te regresa? ¿Y me estás escuchando? ¿Qué gloria quieres recibir? Tú decides cuál vas a tomar. La reputación que el Padre ha ganado y el éxito que tenga será lo que respalde al Hijo para que vaya a un éxito mayor sin que inicies de cero. Todo lo que el Padre se fletó, se desveló, se desmañanó, lo que el Padre hizo para pagarte la escuela, para que tú no empezaras de cero. Nada más le alcanzó para primaria, gloria a Dios, él ni primaria estudió, tú ya tuviste primaria. Ahora échale ganas para que el que viene atrás llegue siquiera a prepa. Y él echará ganas para que el que viene atrás llegue a la universidad y termine. ¿Sí me está siguiendo? Pero ese depende de ti. Para que el papá, observa, su reputación va a estar en tus manos. Porque la iglesia también, lo que hemos logrado, lo bien que se habla de Comunidad Cristiana Sin Muros, está en las manos de la misma iglesia.
Cuando dicen, y yo voy a Comunidad Cristiana Sin Muros, ya está en tus manos la reputación de nosotros, aún de los pastores, de la familia pastoral y de toda la iglesia. Entonces ahí es donde creen en milagros, sí. Ahí es donde hay presencia de Dios, sí. Ahí es donde hay un avivamiento, sí. Ahí es donde hay bendición. Ahí vas tú, sí, porque ahí está Dios. Y entonces está en tus manos esa reputación. ¿Y qué le vas a enseñar a tu futura generación, a tus hijos? Lo mismo, mira, aquí está esto que hemos logrado, este conocimiento que hemos adquirido, esta comunión con el Espíritu Santo, esta obediencia, y a Él estás entregando en sus manos también tu reputación, la de la iglesia, la de Dios, date cuenta, toda esa cadena, y le dices, ahora está ahí, dale. Él ya no empezó de cero, empezó desde la revelación que tú adquiriste a base de todo el tiempo. Wow, qué tremendo, ¿no? Un padre que es empresario no deja su empresa al hijo solo por ser hijo, ya que si tiene varios hijos no deja a todos en la misma posición, solo aquel que es discípulo. Porque el hijo que es parrandero, imagínate, le va a dejar la empresa. El hijo que nunca le preguntó, papá, ¿y cómo se maneja la empresa? Le va a dejar la empresa. Pero qué tal si hay uno y dice, ¿y cómo se hace, papá? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo le hiciste allá? ¿Y cómo le hago allá? ¿Y cómo? Cuando el papá quiere dejarle a alguien la empresa, ¿a quién se lo va a dejar? Cuando tú oras, Dios, bendíceme, ¿no acaso le estás pidiendo que te dé posición en la empresa? ¿Y por qué debería de dejártela? ¿Eres discípulo? Wow. Porque entonces ni siquiera deberías de decirle, Dios, bendíceme, ¿te das cuenta? Porque Él dice que la bendición te va a alcanzar. Porque Él está observando que tú estás cumpliendo las ordenanzas y Él mismo estaría bendiciéndote porque dice, a este le voy a dejar mi empresa y a este lo voy a empoderar y a este le voy a dar gracia y a este lo voy a bendecir porque Él irá de victoria en victoria y de gloria en gloria porque a Él le interesa la empresa en la que yo estoy. Por eso Jesús dijo algo de los asuntos de su Padre. ¿Alguien se acuerda qué dijo cuando era pequeño? ¿En los qué de mi Padre? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿A ti te es necesario los negocios de tu Padre Celestial? Porque cuando le pides un milagro, le pides ayuda, le pides bendición, pareciera que sí quieres estar en los negocios del Padre. Pero para que estés, tienes que ser discípulo, aprender a hacer las cosas para que la bendición te alcance. Date cuenta. Sino solo aquel que el Padre sabe sacar adelante a la empresa, al discípulo, a ese es el que lo va a empoderar, a ese es el que le va a dejar el negocio. ¿Tú qué eres? Allá los que están en Facebook, ¿tú qué eres? Respóndete allá esa pregunta. ¿Eres hijo? ¿Realmente te crees hijo de Dios? ¿Realmente te crees hijo de ese papá natural? ¿Te crees hijo de ese papá espiritual? ¿Eres discípulo pero no hijo? ¿O eres hijo discípulo? Sabes que como hijo te van a llamar la atención. Y te van a corregir una y dos, tres veces. Y tal vez papá a veces exagera y entra mamá y le dice al papá, hey, frénale, te estás pasando. O a veces la mamá se está pasando y entra papá y frénate, te estás pasando. ¿Te ha pasado a ti? Sí. Y si tú eres hijo, sabes que eso va a suceder. Pero ahí estás, porque sabes que eres hijo. Y si además de eso eres discípulo, y después cuando se calmaron las aguas vas y dices, papá, pero ¿por qué usted? O si le hablas de tú, ¿por qué tú pensaste eso? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Cómo fue que llegaste a esta conclusión? Y te va a enseñar, porque ahora quieres ser discípulo, quieres aprender, adquirir conocimiento. Lo que al otro le llevó años, te lo va a vertir ahí en un rato.
Te vas a ahorrar todos esos años, todo ese dolor, toda esa angustia. ¿Te das cuenta? Solo si tú eres hijo, discípulo.